Hola a todos. Este es el espacio de Quiero Saber, donde hacemos preguntas y aprendemos juntos acerca de la Biblia y la doctrina de una manera clara y sencilla. Soy Melanie y estaré guiando este programa. Este espacio ha sido creado para explicar preguntas importantes acerca de la Biblia y la fe cristiana. Aunque es un tiempo limitado, hacemos este contenido para que ustedes puedan comprender de una manera correcta qué es la Biblia y la fe. Lo que queremos entender hoy es, la teología no es necesaria. Si bien a nuestro alrededor hay muchas clases de teología, que pueden ser similares, pero tienen ideas diferentes. Por eso hay muchas personas que dicen, antes no había teología como ahora, y el Evangelio se transmitía bien. Y otras dicen, ¿por qué ahora hay tanta teología? Más bien nos confunde. ¿Por qué no solo creemos en Jesús y ya? Entonces, preguntémonos, ¿la teología no es necesaria? Para hablar de esto, tenemos como invitado al misionero Josías. Misionero, qué gusto que esté con nosotros otra vez. Para comenzar a hablar del tema, primero una pregunta básica. ¿Qué es la teología? Es una pregunta muy importante. Si pensamos en el significado de la palabra teología, es fácil entenderlo. La teología es, literalmente, estudio de Dios, es decir, el esfuerzo por aprender y entender a Dios a través de la Biblia. Nosotros no podemos ver a Dios con nuestros ojos, ni tampoco podemos comprenderlo completamente con nuestra mente humana. Por eso, Dios es revelado a nosotros a través de la Biblia. La teología es precisamente el trabajo de entender correctamente a Dios que la Biblia nos demuestra. Y este es el propósito principal de la teología, conocer a Dios correctamente. Aquí aparece una diferencia muy importante. Existen en términos generales dos direcciones en la teología. Una es la teología centrada en Dios. Es la que busca entender quién es Dios según la Biblia y qué ha hecho Él. Pero la otra es la teología centrada en el ser humano. Es la que intenta entender a Dios a partir de los pensamientos, las experiencias y las emociones humanas. Por eso, la pregunta de clave en la teología es esta. ¿Estamos tratando de entender a Dios por medio de la Biblia o estamos tratando de entenderlo a partir de nuestras propias ideas? Esta diferencia es la que define la dirección de la teología. Entonces, misionero, hoy en día la teología también es necesaria. Algunas personas dicen, ¿por qué no solo creemos en Jesús y lo predicamos? A primera vista, puede parecer que eso es correcto, pero si miramos la historia de la iglesia, el problema no es tan simple. El centro que debemos anunciar es claramente Cristo, pero al mismo tiempo debemos anunciar a Jesucristo que la Biblia revela. Desde la iglesia primitiva, las personas comenzaron a interpretar la Biblia según sus propias ideas. Por ejemplo, algunos decían que Jesús no era Dios, sino solo un gran hombre. Otras afirmaban que Jesús no era verdaderamente hombre, sino que solo parecía serlo. Por causa de estos problemas, la iglesia durante mucho tiempo estudió la Biblia y discutió profundamente hasta llegar a confesar con claridad la doctrina de la divinidad y la humanidad de Jesucristo.
también hubo otro problema. Algunos enseñaban que el ser humano podría obtener la salvación por su propio esfuerzo. Pero la iglesia volvió a afirmar por medio de la escritura que la salvación no es por mérito humano, sino únicamente por la gracia de Dios. De esta manera, a lo largo de la historia de la iglesia, han seguido apareciendo enseñanzas que no están de acuerdo con la Biblia. Es decir, en la iglesia primitiva no es que no hubiera debates ni problemas doctrinales. Al contrario, hubo aún más debates y fue una época en la que se iban aclarando uno por uno. Por eso, la iglesia siempre tuvo que hacerse esta pregunta. ¿Qué dice la Biblia, la Escritura? Y para responder a esa pregunta fue necesario desarrollar una teología sistemática. Pero esto no es solo algo del pasado. Aún hoy, cuando la teología de debilitar o aparece, comienzan a surgir muchos problemas dentro de la iglesia. Por ejemplo, algunos pastores no estudian profundamente la Biblia ni la teología. Entonces, la predicación deja de centrarse en la escritura y pasa a basarse en experiencias o pensamientos personales. En otros casos, y hay iglesias que no pueden discernir qué es herejía. Y así, enseñanzas completamente contrarias a la Biblia entran en la iglesia. También hay situaciones en las que mensajes de éxito y prosperidad se presentan como si fueran el evangelio. Una de las razones por las que ocurren estas cosas es la ausencia de teología, es decir, la falta de un esfuerzo por conocer y entender la Biblia de manera sistemática. Por eso, la iglesia siempre necesita esforzarse por entender correctamente la Escritura. Y ese trabajo es precisamente la teología. La teología reformada que nosotros utilizamos también comenzó por esta razón. En el tiempo de la reforma dentro de la iglesia, como en el caso de la Iglesia Católica Romana, habían entrado muchas enseñanzas contrarias en la Biblia. Por eso, los reformadores proclamaron volvamos la iglesia a la Escritura. Esa es la razón por la cual comenzó la teología reformada. Misionero, entonces quisiera hacer una pregunta acerca de lo que acaba de mencionar sobre la teología reformada. ¿Quiere decir que la teología reformada fue creada por Calvino? A veces la gente piensa eso, pero en realidad no es así. Primero debemos entender por qué surgió el nombre reformado. En la Edad Media, la Iglesia Católica Romana comenzó a añadir muchas tradiciones y doctrinas humanas sobre la enseñanza de la Biblia. Como resultado, el centro del Evangelio se fue distorsionando. La salvación dejó de entenderse como la gracia de Dios y comenzó a verse como algo que se obtiene por los méritos humanos y por los sistemas de la iglesia. Por eso,
los reformadores y proclamaron: debemos volver la iglesia a la Escritura. En ese sentido, corregir la iglesia conforme a la Biblia, es decir, reformar la iglesia, dio origen al nombre reformado. Además, históricamente, en el tiempo de la Reforma hubo varios movimientos. Por ejemplo, existía el luteranismo centrado en Lutero y también las iglesias reformadas influenciadas por Calvino. Para distinguir estos movimientos, a los que seguían la enseñanza bíblica desarrollada por Calvino, se les comenzó a llamar reformados. Pero es importante decirlo claramente: la teología reformada no fue creada por Calvino. Sus raíces son mucho más antiguas, comienzan en la misma Escritura. Desde la enseñanza del apóstol Pablo y en la iglesia primitiva, desde las enseñanzas de Agustinos. Por eso, la teología reformada es una teología que se ha desarrollado en esta línea. Los apóstoles, la iglesia primitiva, Agustinos, la reformada. Calvino y otros simplemente organizaron sistemáticamente la enseñanza de la Biblia. Por eso, hoy debemos tener cuidado con algo. Si alguien dice que ha descubierto una nueva enseñanza o una nueva verdad en la Biblia, debemos tener cuidado con esa persona, porque no es que la verdadera Biblia no existiera, sino que las personas no la habían aprendido correctamente. La Escritura ha sido transmitida y fielmente desde Pablo hasta hoy sin cambiar. Entonces, ¿cuál es la característica más importante de la teología reformada? Si tuviéramos que resumir la teología reformada en una sola frase, sería centrada en Dios y centrada en la Biblia. Primero, centrada en Dios. Hoy en día muchas teologías hacen preguntas centradas en el ser humano. ¿Qué puede hacer el hombre? Y determinar la decisión del hombre. Pero la teología reformada hace una pregunta diferente. ¿Quién es Dios? La Biblia, de principio a fin, habla centrada en la soberanía de Dios y en la gloria de Dios. Por eso, la teología reformada intenta entender la salvación, la historia, la iglesia y la vida del hombre bajo la soberanía de Dios. La segunda característica es que está centrada en la Biblia. La teología reformada no pone la autoridad final de la fe en la iglesia ni en la tradición, sino en la Biblia. Este es el principio central de la reforma, solo la Escritura. La teología reformada valora más que cualquier filosofía o experiencia humana lo que la propia Biblia dice. Por eso, siempre hace esta pregunta: ¿qué dice la Escritura? Como última pregunta, pastor, ¿quiere decir que nosotros creemos en la teología? No, nosotros no creemos en la teología. Lo que creemos es únicamente la palabra de Dios. La autoridad final de la fe cristiana no es la filosofía humana, ni las ideas humanas, ni las experiencias humanas, ni las experiencias
místicas. Solamente la palabra de Dios, la Escritura, es el estandarte para nuestra fe y nuestra vida. Este es el principio que enfatizaron los reformadores: sola Escritura, solo la Escritura. Entonces, ¿qué es la teología? La teología no es el objeto de nuestra fe, sino el esfuerzo por entender correctamente la Escritura de Biblia. Como mencionamos antes, Dios nos ha dado la Biblia, pero para entenderla correctamente es necesario verla en su totalidad y organizar las doctrinas que enseña. Por eso, la Iglesia, a lo largo de la historia, ha ido ordenando y explicando la enseñanza de la Biblia. Eso es la teología. Por lo tanto, la teología no está por encima de la Escritura, sino que sirve a la Escritura desde debajo de ella. En otras palabras, la teología no es autoridad, sino servicio. La teología no reemplaza la Biblia, sino que es una herramienta que nos ayuda a entenderla con mayor claridad. Podemos decirlo de forma sencilla, es como un mapa. Un mapa no es el destino, el mapa no es el lugar al que queremos llegar, pero con una mapa podemos no perdernos y llegar correctamente al destino. De la misma manera, la teología no es el objeto de nuestra fe, sino una guía que nos ayuda a entender bien la Escritura de Biblia. Por eso podemos decir así: no somos personas que creen en la teología, sino personas que creen en la Biblia. Y la teología es una herramienta que nos ayuda a comprender esa Biblia con mayor precisión. Misionero, muchas gracias por la explicación de hoy. Hagamos un breve resumen de lo que aprendimos hoy. Primero, ¿qué es la teología? La teología es el esfuerzo de entender correctamente al Dios que la Biblia revela. También reflexionamos de por qué la teología es necesaria. A lo largo de la historia de la Iglesia, al interpretar la Biblia según ideas o experiencias humanas, surgieron muchas enseñanzas erróneas y herejías. Por eso la Iglesia siempre hace esta pregunta: ¿qué es la Escritura? Y ha estudiado y organizado la enseñanza bíblica. También hablamos sobre la teología reformada. La teología reformada es una enseñanza que, desde los apóstoles y la Iglesia primitiva, fue ordenada nuevamente en el tiempo de la Reforma. Y su centro es claro: Dios es el centro, la Escritura es el centro. También nos preguntamos, ¿nosotros creemos en la teología? Y la respuesta es clara: no creemos en la teología, creemos en la palabra de Dios. La teología no es el objeto de nuestra fe, sino es una herramienta que nos ayuda a entender correctamente la enseñanza y la palabra de Dios. Hoy, en el espacio Quiero Saber, reflexionamos sobre la siguiente pregunta: ¿la teología no es necesaria? Esperamos que haya sido de ayuda para ustedes. En el próximo episodio volveremos con preguntas importantes acerca de la Biblia y la fe. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracia y paz.